Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Nuevo Régimen, un programa de análisis político en donde abordamos temas de interés nacional, internacional y por supuesto estatal. Javier, muy buenas noches. Nazaret, muy buenas noches. Es un placer estar contigo para analizar la política tanto a nivel nacional, internacional y por supuesto de nuestro estado Veracruz. Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de la señal del 26.1 de alta definición. Pues empezamos con el tema internacional y en recientes semanas en Estados Unidos se ha reavivado el debate sobre la política migratoria y el discurso nacionalista que impulsa el presidente Donald Trump como parte de su proyecto político tras los cambios demográficos en la Unión Americana. Es decir, Donald Trump quiere eliminar todas las nacionalidades que sean por nacimiento de padres extranjeros que viven en Estados Unidos. Por lo tanto, se eliminarían muchas de las nacionalidades. ¿Qué ha pasado al momento? Bueno, pues la Corte Suprema está determinando si procede o no procede esta orden ejecutiva. Javier, ¿qué opinas al respecto del tema? ¿Es algo drástico, es algo dramático o se pretende reavivar una supremacía racial blanca? Sin duda, la supremacía racial que plantea Donald Trump fue una bandera política que le dio el triunfo electoral en el proceso donde volvió a ser presidente de Estados Unidos. Afortunadamente, la Suprema Corte de Estados Unidos ya determinó de que lo que él quiere modificar no es constitucional, que desde 1898, cuando se puso en duda en ese periodo histórico de la nación americana sobre si los ciudadanos se nacen por simple hecho de estar pisando territorio estadounidense sus padres, la Suprema Corte de Justicia echó abajo esa resolución que Donald Trump planteaba. ¿Y por qué Donald Trump tiene esa situación de querer poner una limitante para las personas que nazcan en Estados Unidos y que no tengan sus padres una situación jurídica legal para los estándares norteamericanos? Porque históricamente la élite económica, política y militar ha sido, en términos de análisis político e histórico, organizar un pequeño sector. El sector que domina este tipo de élite política, económica y militar es blanca, protestante y anglosajona. Históricamente, Estados Unidos es una nación de migración, en donde muchas agrupaciones europeas vinieron a Estados Unidos perseguidas, por ejemplo, de Europa, de la intolerancia religiosa que se presentaba en Holanda, en Reino Unido, en Alemania, en Países Bajos, en Italia. Y generalmente estos sectores de la población no tenían problemas para ser aceptados por estas corrientes anglosajonas, protestantes y blancas. La situación en donde esta élite blanca le empezó a generar molestia fue cuando empezó a llegar una segunda oleada de migración proveniente de países de América Latina, de Asia y de África. Hay que recordar también que durante prácticamente 175 años la esclavitud fue dominante en Estados Unidos. Y creo que una parte importante para dimensionar lo que le preocupa a Donald Trump y a este grupo de derecha anglosajón, blanco y protestante es analizar las cifras del número de nacimientos que se tiene en Estados Unidos. Cada año aproximadamente se sabe que en Estados Unidos nacen 3.6 millones de personas, de los cuales podríamos determinar que casi 500,000 personas son de padres de origen extranjero que tienen una situación migratoria irregular o están como visitantes. Y de esas 500,000 personas que tienen como padres extranjeros, prácticamente podríamos hablar que son entre 250,000 a 270,000 de origen mexicano. Creo que esa parte es importante analizar, porque si también lo analizamos con otras cifras que nos mencionan del sector blanco, protestante y anglosajón, el índice de natalidad es muy bajo.
Estas parejas blancas generalmente tienen 1.2 nacimientos por pareja, y en el caso de la población mexicana, por ejemplo, son de 4.2, en el caso de la población asiática es de 3.9, en el caso de los afrodescendientes es 2.8. Fíjate que no me extraña y no me llama tanto la atención de ser una noticia nueva que Donald Trump haga este tipo de propuestas o de reformas a las enmiendas, que es la enmienda número 15. Porque toda su precampaña y su campaña y durante este periodo de su presidencia de Estados Unidos ha reiterado en varias ocasiones ese discurso, e incluso con ICE, las personas que están dentro de ICE te secuestran, te deportan, te agarran, el verbo que quieran ocupar, solamente por ser moreno, por no cumplir con los estándares de belleza estadounidenses, por no medir arriba de 1.70 a 1.80 y obviamente por no tener un color bronceado que claro que los caracteriza. Entonces, es una política la que yo veo que es congruente con sus ideales, con la forma de pensar de Donald Trump, pero más no comparto esa idea de establecer una supremacía racial. Porque recordemos, pues la época nazi es en el caso donde se dieron más asesinatos, homicidios por esa supremacía racial. Sí, incluso la parte de la preocupación de este sector blanco es de que los números parecen indicar que para el año 2050 prácticamente dejarían de ser la primera mayoría étnica, para darle paso precisamente a la primera minoría, que en este caso son los latinoamericanos, y en específico de esa mayoría que se va a planear para los siguientes años es que van a ser mexicanos. Por ejemplo, en 1970 se calcula que solamente 7 millones de estadounidenses eran de ascendencia de padres extranjeros. Para el año 2022 ese número subió a casi 48 millones de estadounidenses. Y ahora, vámonos con los datos de los mexicanos. Se sabe que en territorio estadounidense hay aproximadamente entre 10 a 12 millones de mexicanos. Es un aproximado porque evidentemente gran mayoría son de manera indocumentada, entonces no se tiene un registro fidedigno. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver una cápsula acerca de lo que está pasando en Estados Unidos sobre este tema? El debate sobre la ciudadanía por nacimiento volvió a colocarse en el centro de la política estadounidense, luego de que la Corte Suprema mantuviera vigente este derecho frente a intentos del presidente Donald Trump por redefinir su aplicación. De acuerdo con el portal informativo La Jornada, la decisión presenta un freno a una de las propuestas más emblemáticas del trumpismo, que busca endurecer la política migratoria en un contexto de cambios demográficos en Estados Unidos. Según el análisis retomado por La Jornada, el debate también refleja la preocupación de los sectores alineados con Trump ante la disminución de la mayoría blanca en la población estadounidense y el crecimiento de las comunidades de origen latino, asiático y afrodescendiente. En este escenario, la defensa de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación entre quienes impulsan políticas migratorias más restrictivas y quienes defienden el marco constitucional vigente. Uno de los fenómenos también más curiosos que aparecen después de esta propuesta de Donald Trump es que uno de los jugadores de su selección, llamado Folarin Balogun, algo así, ahí lo estamos viendo en pantalla. Él es el jugador número 20 de la selección de Estados Unidos y es el jugador estrella, uno de los jugadores de su selección que más ha anotado goles y que bien para el Mundial pues está muy de moda y ahorita es muy popular. Sin embargo, él es estadounidense por haber nacido en ese territorio, mas no es estadounidense por sus padres, ya que sus padres son de origen africano y pues obviamente al aplicar esta política Donald Trump no se le permitiría a cada uno de los jugadores a poder presentarse siendo con esta categoría de extranjero. Sí, y creo que la parte de que las minorías étnicas están superando a lo que es el grupo dominante blanco representa una de las principales preocupaciones del MAGA y del trumpismo político, porque la tendencia para el año 2050 es que evidentemente el electorado estadounidense sí responde mucho al grupo étnico que se lancen como candidatos a gobernadores, a representantes, a senadores, a alcaldes y a presidentes o presidentas de Estados Unidos. Y esa parte es muy importante porque como grupo mayoritario, los latinoamericanos se pueden convertir en una fuerza determinante.
Estamos conscientes que, por ejemplo, en el caso de los mexicanos tienen una fuerza dominante, por ejemplo, en Nueva York, tienen fuerza dominante en Texas, en California, en Nuevo México, en Utah, en Illinois. Y si vemos la tendencia de natalidad que tienen las personas de ascendencia mexicana, les representa un peligro para lo que es la parte de lo que es su modelo ideal de ciudadano estadounidense. ¿Qué características tiene, por ejemplo, la población mexicana, que es la que causa más preocupación a esta élite política, económica y militar? Es de que tenemos una base de 10 o 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que nacieron en territorio mexicano. Pero de ahí podemos hacer un desprendimiento de otros 30 millones de mexicanos que ya son estadounidenses por nacimiento, pero que tienen fuerte tradición cultural, historia religiosa y de idioma muy cercana a México. Entonces, ¿qué situaciones se está planteando? Es que en su momento estos valores culturales identificados al mexicanismo, al guadalupanismo, a la parte de una identidad que está muy arraigada en la parte de que en México tenemos fuertes raíces culturales provenientes de las culturas mesoamericanas, de la interacción entre la cultura española, la libanesa, la árabe, va a ser muy predominante. Entonces, ¿qué preocupa a estos sectores políticos? Es de que más adelante pueda llegar una persona con un fuerte arraigo mexicano, latinoamericano, a gobernar el país más poderoso en términos económicos y militares del mundo. Entonces estamos hablando que son entre 40, 50 más o menos millones de personas que habitan en Estados Unidos que tienen alguna raíz mexicana, ya sea por sus padres o que fueron migrantes que viajaron a los Estados Unidos. ¿Este número de personas no representaría un impacto en las elecciones políticas? Porque los que ya tienen la nacionalidad estadounidense tienen el derecho a votar en las elecciones y es una gran parte de ellos en los estados electorales, que las elecciones son muy diferentes a las que se presentan acá en México. ¿No crees que esos distritos, estados electorales puedan afectar las próximas elecciones para un partido de derecha o de ultraderecha como el de Donald Trump? Es que la política migratoria de Donald Trump está unificando a estos grupos ultraconservadores. O sea, este intento de quitarle la ciudadanía a los estadounidenses por nacimiento lo hizo en su primer día de gobierno con una iniciativa presidencial en su segundo mandato. Ahora, también trata de redistribuir cada uno de los votos electorales que tienen fuerza los latinoamericanos. Y tercer punto, quiere limitar los votantes que no cumplan con ciertas características de ciudadanía. En Estados Unidos cualquier persona que se registre puede votar. Y acabo de decir, la 15 enmienda era la 14 enmienda la que está en discusión por la Corte Suprema. Vamos al siguiente tema. A 2 décadas de la elección presidencial de 2006, el proceso continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la vida democrática de México y mantiene abierto el debate sobre la legitimidad de sus resultados. El día de mañana se cumple este aniversario del fraude electoral en la elección de Vicente Fox para Felipe Calderón, donde Andrés Manuel López Obrador estuvo contendiendo. Sí, la historia política contemporánea nos muestra de que electoralmente tuvimos una elección muy cerrada. Oficialmente la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador fue de 233,000 votos, prácticamente el 0.56% de la votación. Y esta situación generó problemáticas porque dentro del punto de vista del López Obradorismo político y en su momento la coalición política que postuló a AMLO, que era el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, argumentaron de que hubo una intervención indebida de cámaras empresariales, del presidente Vicente Fox, de las iglesias y de grupos que se oponían a la llegada de López Obrador. Y voy a dar algunas cifras para que dimensionemos el nivel de intervención que tuvieron estas élites políticas y económicas. Por ejemplo, vamos a partir del punto de que el artículo 38 de la COFIPE del año 2006 decía que estaba prohibida la difamación y la calumnia, pero el TRIFE decidió de manera tardada retirar los comerciales en contra de López Obrador que pagó el Partido Acción Nacional, que pagó el PRI, que pagaron las cámaras empresariales y que pagaron algunas organizaciones que surgieron precisamente en el proceso electoral. Y vamos a dar unas cifras. Por ejemplo, Vicente Fox
se gastó en el proceso electoral del año 2006 1.700 millones de promoción de su gobierno en tiempos fiscales y en los tiempos del Estado. El Consejo Coordinador Empresarial, esta agrupación de empresarios poderosos de México, pagó 136 millones de pesos. Jumex pagó 13 millones de pesos. También tenemos aquí una inexistente asociación que se llamaba Ármate de Valor, que pagó 30 millones de pesos, y la empresa Sabritas pagaron 16 millones de pesos para incentivar a que no se votara por López Obrador y que se votara por Felipe Calderón, violando la ley que en ese momento decía la COFEPRIS, que tampoco podían intervenir tanto las asociaciones políticas empresariales, no las asociaciones religiosas, y una parte muy importante, que no estaba permitido la difamación. Esa parte creo que debemos de hacer hincapié de que aquí vemos cómo el sector empresarial utilizó la maquinaria para la promoción de Felipe Calderón y hablar en contra de López Obrador. ¿Te parece si lo que acabas de mencionar lo vemos regresamos en el tiempo a 2006 para ver qué dijeron en ese entonces las cámaras empresariales y el Partido Acción Nacional? Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México. Crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Este es el famoso segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones se endeudó. Los distribuidores viales, deuda. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y más. Y llegará un momento en que vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo, embargos. Estos son los grandes planes de López endeudador. López Obrador, un peligro para México. Hace 20 años vimos estos comerciales y nos dimos cuenta que una élite económica, política y sobre todo la clase gobernante que encabezaba en ese momento Vicente Fox, que emanó del Partido Acción Nacional, no cumplió una de las propuestas que él planteaba como candidato para sacar al PRI en el año 2000. Él planteó que se iba a tener un México democrático. Y si analizamos cuáles fueron los primeros movimientos políticos que tuvo Vicente Fox para evitar que López Obrador fuera candidato en el año 2006, nos vamos a dar cuenta que se intentó hacer un desafuero en el año 2004 con el pretexto de que supuestamente López Obrador había desobedecido una orden judicial en donde le impedía construir un camino que iba a beneficiar a los habitantes de la Ciudad de México, que iba a conectar con un hospital. Esa situación generó que en todo el país salieran a protestar para evitar que se le pudiera hacer un juicio de desafuero en contra de López Obrador y no se le presentara la oportunidad de ser candidato presidencial en el año 2006. Esta parte es muy importante, Nazaret, porque posteriormente, cuando López Obrador se dio cuenta de que tenía el apoyo popular de la población respecto a que tenía alta estimación respecto a las preferencias electorales para la elección presidencial que se avecinaba en el año 2006, empezó a aglutinar un movimiento que prácticamente vemos que 18 años después rindió frutos y lo llevó a la presidencia de la República. Y esta parte es muy importante porque después de que se protestó en contra del fraude electoral, había 3 vías que le decían a López Obrador que se debía actuar. La primera, que se tomaran las armas, que se hicieran movimientos violentos. López Obrador renunció a esa idea, dijo que su movimiento era pacífico y que era un movimiento transformador donde se quería organizar al pueblo para hacer los cambios.
El segundo era la toma de carreteras, aeropuertos, lugares importantes de cuestión económica. López Obrador tomó la decisión en esa ocasión de solamente hacer un bloqueo en el Paseo de la Reforma para tratar de aclimatar el enojo social que había por el fraude electoral y tomó la decisión de irse por la tercera vía. Formó un gabinete sombra, que en ciencia política se le considera que se hace un gobierno alterno para darle seguimiento a lo que en ese momento iba a ser la administración de Felipe Calderón. Fue lo que en su momento se discutió el 16 de septiembre del 2006 de nombrarlo presidente legítimo de México para que el 20 de noviembre él, como una situación simbólica, dijera a la sociedad mexicana de que no reconocían ese fraude electoral. Acá, como aclaración para nuestros televidentes, se proclama presidente legítimo, más no legal. Lo legal es lo que está inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, claro, lo que permite que se tenga la investidura presidencial. Mientras tanto, que lo legítimo es la aprobación que tiene la ciudadanía o el pueblo hacia una persona. Y es en este caso que Andrés Manuel se proclama presidente legítimo al tener casi todo o la gran mayoría del apoyo popular de las personas. Y durante todo este proceso hubo algunas inconsistencias. La primera es, primero lo que dice es que Vicente Fox orquestó mecanismos para impedir que llegara. Pero también hubo inconsistencias en el PREP. Hay que recordar que ahí ya había sistema y no es como el sistema que se cayó en la elección de Salinas de Gortari. Entonces, ya era un mecanismo repetido que traía en ese entonces esa administración. Y un dato escandaloso es que al menos 72,000 actas de ese proceso electoral se perdieron. No se sabe qué pasó con ellas, no se sabe por qué existió esa incongruencia entre las actas al inicio y al final de la jornada electoral. Y la parte importante de que López Obrador tomó la decisión de larga data, con una lógica de visión política a mediano y largo plazo, de volver a reiniciar giras por todo el territorio nacional. Prácticamente recorrió 4 veces el territorio en sus 2 procesos electorales siguientes, tanto en la elección del año 2012 y en la del 2018. Le apostó a institucionalizar esta lucha política a través de la formación de un partido político que más adelante se llamó Morena, y esto permitió que López Obrador, durante casi 12 años después de esa elección, armara las estructuras que iban a defender las casillas electorales, hiciera las alianzas políticas con todos los sectores por municipios, por estados y regiones, empezara a ampliar la base de apoyo que originalmente tenía de 15 millones de votos que refrendó también en el año 2012 y que ya había obtenido en el año 2006, y que ahorita una de la parte más importante de análisis político para entender la estabilidad que tiene el proyecto de López Obradorismo político a 7 años y medio de gobierno es de que López Obrador armó su llegada al poder durante años atrás, organizó un esquema de apoyo y sobre todo tuvo una campaña informativa a través de asambleas, la impresión del periódico Regeneración, asistía a los medios de comunicación en donde no había un cerco informativo. Entonces, creo que esta lección respecto a un fraude electoral nos pone hincapié para las siguientes generaciones del siglo XXI, de que si más adelante se llegan a dar afrentas en contra de la democracia, la solución consiste en organizar al pueblo, en donde como lógica se debe tener una situación de que los procesos de lucha y cambios políticos son de larga data, y esto López Obrador lo cosechó en el año 2018. Imaginen el escenario político en donde López Obrador hubiera tirado la toalla y no hubiera participado en el proceso del año 2012 y en el proceso del 2018. ¿Crees que estos 18 años de campaña que tuvo Andrés Manuel López Obrador, campaña indirecta, le hayan servido para ganar la presidencia? Sin duda. Construyó las bases de su acceso al poder. Pues muchísimas gracias, Javier. Ahora sí, vamos a un corte promocional y volvemos a Nuevo el Régimen.
No sé nada de fútbol. Nunca he sido aficionado a ese deporte que a tantos millones de personas apasiona. Es tal su poder de atracción, son tan incontenibles las emociones que ese juego desata, que en 1969 hasta un conflicto armado entre Honduras y El Salvador provocó. Unos años después, en ese último país, atestigué cómo en medio de una guerra que duró 12 años y que se libró sin tregua, guerrilleros y soldados cesaban el fuego cada vez que la selección nacional jugaba un partido decisivo. Cuando la pelota rueda, el mundo parece detenerse. Yo mismo, a Hugo Sánchez y al fútbol, que no me gusta, les debo la vida. Sucedió allá en los Balcanes, en la tierra de nadie, cuando intentábamos llegar a Sarajevo y ante lo que pintaba para ser una ejecución sumaria. México, Hugo Sánchez, exclamó uno de los combatientes bosnios que nos habían capturado y se preparaban para disparar al ver el pasaporte que yo presentaba como si fuera un escudo con mis dos manos frente al pecho. Una pausa se produjo. Los ánimos cambiaron. Se abrió un espacio para negociar. El Pentapichichi. Ahí me vine a enterar de lo que eso significaba. Nos salvó. El fútbol pacifica o enfrenta, alivia o enferma, construye o destruye. De ese enorme poder, de esa ambivalencia, inclinando la balanza hacia el caos, quisieron aprovecharse los ultraderechistas en México para intentar un golpe de Estado ante más de 1.800 millones de televidentes. Fracasaron. Y es que aquí, donde lo inédito se produce, hasta el Mundial, ese enorme negocio, concebido para ser disfrutado en los estadios por las élites y explotado comercialmente por las grandes marcas y las televisoras, se transformó. Que todo el mundo pudiera ver los juegos fue la consigna. Popularizar, democratizar el torneo, garantizar el derecho a disfrutarlo alegre y colectivamente, el propósito. Millones de personas decidieron hacer a un lado al televisor que tienen en casa y salir a las avenidas, calles y plazas de muchas ciudades donde se colocaron pantallas gigantes. El mundo ha visto en este enorme escaparate al México real, ese que gracias a la paz social, a la dignidad recuperada y al clima de libertades existente, disfruta y padece apasionadamente los juegos, así se vive este deporte, y abraza y se deja abrazar por las y los visitantes extranjeros. Pasará la tregua futbolística, y la derecha, que ahora cifra sus esperanzas en que Trump cancele el TEMEC, seguirá apostando con la obcecación suicida que la caracteriza a que el país se hunda. Pero esta goliza no se la quitará encima jamás. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Radio Televisión de Veracruz trae para ustedes Los Mundiales de México, miniserie de 4 capítulos donde se explora el impacto social, político y cultural de las Copas del Mundo de Fútbol celebradas en el país. Todos los jueves, del 18 de junio al 9 de julio, 20 horas, por la señal de TV+.
Estamos de vuelta en Nuevo Régimen, un programa de análisis político, y agradecemos a cada una de las personas que nos están viendo desde sus hogares. Un saludo a Alexis Córdoba, a Carlos Baez, a Roberto Molina, a Jorge Guevara, a Tony Pacheco. Este programa lo hacemos para ustedes, les agradecemos que nos puedan también ver a través de las redes sociales de Nuevo Régimen y de Radio Televisión de Veracruz. Muchísimas gracias, un corazón coreano para todas y todos ustedes. Y en temas estatales, la administración de la gobernadora Rocío Nale García impulsa un amplio programa de obra pública con el que se busca fortalecer la infraestructura, aumentar el desarrollo regional y consolidar los compromisos adquiridos con el Estado. En concreto, la gobernadora Rocío Nale el día de ayer en su conferencia de prensa anunció que se van a construir o se van a hacer 482 obras públicas en el estado de Veracruz. Estas acciones, ¿cómo benefician al pueblo veracruzano específicamente, teniendo en consideración que la gobernadora Nale ha estado trabajando desde el inicio de su gestión para la inversión pública en el estado, ya sea internacional para que llegue a Veracruz o mismos locales que estén aquí produciendo? Sí, hablamos de que estas obras solamente son del año 2006, evidentemente vamos a estar bien 26. conscientes, 26, y creo que es muy importante hacer el señalamiento de la cantidad del presupuesto que se está destinando, 4.400 millones de pesos para carreteras, para escuelas, para lo que es la obra hidráulica. Y esta parte es muy importante de destacar porque cuando se hace obra para la población en Veracruz, se generan las situaciones de estabilidad. ¿Por qué estabilidad? Porque cuando tú tienes buenas condiciones en carreteras y en caminos, aumenta la posibilidad de que se tenga una ruta de acceso a cualquier parte del estado de Veracruz segura. Se da también conectividad a las cabeceras municipales que durante las administraciones del PRI y el PAN fueron abandonadas, o cuando había gobernadores simplemente atendían a las regiones donde tenían su capital político. Este proyecto de infraestructura que tiene la gobernadora Rocío Nale prácticamente abarca las 10 regiones del estado de Veracruz, y esta parte es muy importante porque se le hace justicia a muchas regiones que estaban fuera del área metropolitana, por ejemplo de Jalapa, del área metropolitana de Coatzacoalcos, del área metropolitana del puerto de Veracruz o del área metropolitana, por ejemplo, de lo que es la región norte de Poza Rica. Entonces, la importancia de la conectividad en todas las cabeceras municipales es muy importante porque genera la posibilidad de que económicamente florezcan estas regiones utilizando lo que son sus zonas naturales, sus áreas específicas de producción alimentaria, su potencial turístico, la posibilidad de que todos los habitantes de los 212 municipios puedan acudir a otros centros laborales en otros municipios, pueden acudir también a los estudiantes a acudir a instituciones educativas que a veces no están en sus municipios. Entonces, la parte de la conectividad es una parte sumamente importante y, por ejemplo, si vemos también la parte de la coordinación que tiene con el gobierno federal de obras hidráulicas para poder asegurar de que la población tenga este importante líquido que es el agua a sus casas, de que se también tenga la posibilidad de que este suministro sea óptimo para lo que van a ser los proyectos industriales que va a haber en la entidad, y la parte de la coordinación con los gobiernos municipales para que se puedan echar adelante los proyectos industriales para la generación de empleos, pues nos damos cuenta de que la parte de lo que es la infraestructura, podríamos decir que es el sistema musculatorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, de lo que podríamos decir que es el ente político del estado de Veracruz. Me encanta esa analogía que acabas de hacer, porque todo el estado de República Mexicana o estado de Veracruz, cualquier entidad federativa o demográfica, en la ciencia política a veces se le hace la analogía de que es un cuerpo humano, porque ese cuerpo humano todo tiene que funcionar adecuada y ordenadamente para que pueda precisamente tener buenos resultados. Y como referencia, pues estas 482 obras públicas se dividen en 3 sectores: norte, centro y sur. En el norte 161, en el centro 184 que hay en Jalapa y en el sur 137. Pero para profundizar más acerca de este tema, vamos a ver lo que dijo la gobernadora Rocío Nale el día de ayer. La inversión total son 4.400 millones de pesos para este año. La construcción del puente de Boca del Río ya se licitó, ya se asignó la obra. Del Estadio Jalapeño ya están trabajando, también se licitó, se asignó. Del C5 de Coatzacoalcos ya se está trabajando, ya está la obra por seguridad, es por seguridad nacional,
no sale a licitar. El acuario es, como lo comentó el ingeniero, es cuidar cómo está el ambiente de las especies. Nos hicieron muchas observaciones y de esas observaciones. Y la remodelación del World Trade Center se licitó y la declaramos desierta porque no cumplieron la especificación, lo que se estaba solicitando. Y ya hicimos una revisión, esta semana vamos a asignar la obra, pero esta obra ya se continúa y esta semana la asignamos. Ya estamos de vuelta, vemos lo que anunció la gobernadora, 4,400 millones de pesos de inversión para infraestructura en el estado de Veracruz. Y le vamos a pedir a producción que nos pueda poner una tabla donde vamos a analizar las obras que se tienen planteado para el año 2026, Nazaret. Claro que sí, ya las estamos viendo en la pantalla. No sé si se puede acercar un poquito porque ahora sí ocupo lentes y no veo cada uno de los datos establecidos, pero aquí estamos viendo lo que les comentaba hace rato, la división de cada uno de estos datos en el norte, en el centro y en el sur, de cómo están ubicadas cada una de estas obras emblemáticas, divididas, claro, en obras emblemáticas, en educación, salud e hidráulica, en carreteras y vialidades, que como dato van a rehabilitar 60 carreteras en las cuales pues pueden facilitar el trayecto de cada una y una de las personas en el estado de Veracruz. Estas 60 carreteras son de la zona norte. La zona norte la conforma la Huasteca Alta, la Huasteca Baja, Nautla y Totonaca. Es importante porque estas 60 obras que se tienen en esta región corresponden, número 1, 4 proyectos de carretera para la Totonaca, la Nautla 9, la Huasteca Baja 5, la Huasteca Alta 1. Y también una parte muy importante que se puede ver aquí en el mapa es que también se tiene en la zona norte las escuelas, que van a ser un total de 125, y también tenemos 8 obras hidráulicas. Esta parte es muy importante, que también tenemos que destacar que la zona centro se tienen proyectados para el año 2026, tenemos 34 obras. De esas 34 obras vamos a darnos cuenta que se van a ir en la zona del Sotavento, 102 en las montañas y la zona capital 48. Y acá también estamos viendo en la pantalla que más de 640 kilómetros en obras de carretera se van a realizar en el estado de Veracruz, en la capital, en la Huasteca Alta, en la Huasteca Baja y por supuesto también los caminos de la cosecha, que pues claro, la cosecha y el campo veracruzano es una de las principales fuentes de la riqueza del estado de Veracruz. Estos 640 kilómetros de obras son de vital importancia porque hablábamos hace un momento de que es importante conectar todas las cabeceras municipales del estado de Veracruz para poder darle dinamismo económico. Y vamos a ver ahora la parte de las escuelas. Se tiene proyectado un total de 363 escuelas, 2 hospitales, 25 obras hidráulicas, 25 obras de sacacosechas para poder facilitar al productor veracruzano a que pueda comercializar por todo el estado de Veracruz u otras partes de la República Mexicana sus obras, dando un total de 415 obras. Y acá estamos con las obras emblemáticas que se van a realizar en el estado de Veracruz. Ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones aquí en Nuevo Régimen, que es la remodelación del World Trade Center en el puerto, la construcción del puente Boca del Río y Veracruz para conectar el C5 de Coatzacoalcos en materia de seguridad, la rehabilitación del Estadio Jalapeño y la rehabilitación del acuario del municipio del puerto de Veracruz. Con todas estas obras, el estado de Veracruz y el gobierno de la gobernadora Rocío Nale se consolida como uno de los más firmes y seguros y aliados a los principios de la Cuarta Transformación y al proyecto de Nacional. Y nos damos cuenta de la interconectividad que debemos de tener como proyecto de obra pública, porque esta interconectividad es importante para la generación de empleos, para la parte de generar que los turistas que vengan al estado de Veracruz, ya sea vía carretera o el aeropuerto, tengan condiciones óptimas de poder visitar cada de los puntos importantes de la entidad, ya sea zonas arqueológicas, parques naturales, centros históricos. Y una parte muy importante es de que la obra pública genera empleos.
tanto directos, es decir, que las empresas constructoras que son contratadas para la generación, la rehabilitación y el mantenimiento de las obras, da la oportunidad que las personas tengan una situación financiera para poder ayudar a su familia, y los empleos indirectos, porque esta mano de obra especializada, estos oficios que participan en la construcción, también requieren la adquisición de servicios de alimentos, de hospedaje, la adquisición incluso de manera indirecta de que estas empresas que tienen los contratos contraten a otras para la adquisición de materiales. Entonces, este tipo de proyecciones va más allá de la inversión de los 4.400 millones de pesos que la gobernadora anunció de las obras en el estado de Veracruz. Si lo vemos en la parte de la generación de empleos, la atracción de turismo, en donde le damos la facilidad para que el estado de Veracruz se pueda convertir en la quinta entidad más visitada del país, y una parte muy importante, la oportunidad que la población tenga la opción de poder trasladarse de manera segura por todo el territorio veracruzano y tenga la posibilidad de ampliar sus horizontes laborales y escolares. En uno de los episodios de Nuevo Régimen tuvimos la oportunidad de charlar con el secretario de Finanzas, Miguel Reyes, y él nos comentaba que en el estado de Veracruz se tiene la idea o la intención de tener una política integral y transversal. Esto significa que cada una de las secretarías no actúa de manera individualizada, sino actúan en un colectivo, en unión, en equipo, para poder dar los resultados, como lo platicábamos hace rato, del cuerpo humano, para poder dar los resultados que el pueblo de Veracruz necesita desesperadamente en algunos de los casos, derivado de todas las administraciones pasadas que han dañado la administración pública. Sí. Es importante entender que la administración pública consiste en un proyecto que abarque todo: turismo, obra pública, programas sociales, y la gobernadora Rocío Nale, como representante de un proyecto de izquierda, entiende muy bien este modelo de comparar al Estado con el cuerpo humano. Pues de esta manera vamos al siguiente tema. Y por último, en el tema internacional, la competencia por el control de las comunicaciones satelitales cobra mayor relevancia, donde las principales potencias, en este caso Rusia y China, buscan reducir su dependencia tecnológica y fortalecer su estrategia. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? Rusia y China acaban de anunciar que le van a hacer la competencia a Elon Musk en los satélites que mandan al espacio. Estos satélites que mandan al espacio, pues claro, sirven para que nosotros podamos tener acceso al internet, a las telecomunicaciones. Lo que ocasionaba, o lo que platicábamos hace unos episodios, que Elon Musk pudiera tener el monopolio universal, global, de todas estas telecomunicaciones. Y creo que antes de empezar el análisis de ver cómo China y Rusia quieren competir con Elon Musk, el hombre más rico del planeta, el primer billonario que tenemos en lo que es la zona del planeta Tierra, vamos a ver la nota de nuestra compañera Dana Valencia. Rusia y China aceleran la carrera espacial con el desarrollo de sus propias redes de Internet satelital, en un movimiento que busca competir directamente con Starlink, el sistema de conectividad de Elon Musk. Moscú impulsa el proyecto Raspet, una constelación de satélites en órbita baja que prevé desplegar 156 satélites durante 2026, 292 en 2027 y 318 en 2028, con el objetivo de fortalecer su autonomía tecnológica y ampliar el acceso a Internet de alta velocidad. Por su parte, China continúa el desarrollo de su propia constelación satelital como parte de su estrategia para reducir las dependencias de tecnologías occidentales y ampliar su presencia en el mercado global de las telecomunicaciones. Ambos países apuestan por redes satelitales soberanas para fortalecer sus capacidades tecnológicas, de seguridad y conectividad, en una competencia que redefine el liderazgo mundial en el sector espacial y de las comunicaciones. Aquí vemos la nota que nos dio nuestra compañera Dana Valencia respecto a cómo Rusia y China están planteando como una cuestión de seguridad nacional el poderío que tiene una persona, una empresa, respecto a la parte de las telecomunicaciones, tanto para radio, televisión y sobre todo para Internet. Y vamos a darnos una idea de lo peligroso que puede ser que Elon Musk tenga este poder, Nazaret, porque nos vamos a dar cuenta que actualmente SpaceX, a través de lo que es su servicio de Internet Starlink, tiene 10,000 satélites activados por todo el territorio
mundial. Y esta capacidad que tiene de tener estos 10,000 satélites están a una altura de 530 kilómetros de lo que es la superficie de la Tierra. Y para que veamos las dimensiones, China solamente tiene actualmente 1,000 satélites. Rusia tiene 334. Entonces, cuando vemos que una empresa privada tiene el monopolio de los satélites, es una situación de seguridad nacional para cualquier país, porque en cualquier momento cuando la iniciativa privada o una empresa tenga la decisión de cortarte las telecomunicaciones, pones en peligro la parte de tu proyecto militar, de tu proyecto industrial, la parte de telecomunicaciones que pueden tener los medios de comunicación, las comunicaciones que puedan tener los habitantes de las diferentes regiones del planeta. Y esta parte es muy importante porque estamos conscientes que, por ejemplo, en el conflicto que hubo en Ucrania, fue decisivo el papel de las empresas de Elon Musk para lo que ha sido la operación de ataque en contra de posiciones militares rusas y, sobre todo, la parte de los ataques que se están dando a través de los drones en Moscú, en las empresas petroleras de Rusia, en San Petersburgo, corresponden precisamente a través de la utilización de los servicios de SpaceX y de Starlink. Esta parte lo ha visto muy bien Rusia y China, y es por ende que tanto empresas públicas y privadas, tanto rusas y chinas, están sacando un proyecto ambicioso para poder competirle a Elon Musk en lo que es la producción de satélites. Voy a dar un dato muy importante. Para el año 2026, Rusia quiere sacar 156 satélites nuevos. Para el año 2027 quiere sacar 292. Para el año 2028 quiere 318. Y para el año 2035 ya tener otros 900 satélites. En el caso de China, se habla de que las empresas, tanto estatales y privadas, tienen la ambición de llegar a 200,000 satélites pequeños en un modelo de producción en masa, como si fuera una planta productora de automóviles. Esto con la lógica de entender que no pueden tener la dependencia a la iniciativa privada, que responde generalmente a los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo funcionan los satélites? En palabras muy sencillas que alguna vez me lo explicaron, está el planeta Tierra y ya de ahí están todas las órbitas. Los satélites se colocan en la primera órbita y redireccionan las telecomunicaciones o la señal en forma de cono. Es de esa manera en que a nosotros nos pueden llegar cada una de las señales de teléfono, de internet, de comunicaciones, de las redes sociales, por supuesto, entre otras cosas que también funcionan por red satelital, como por ejemplo también el GPS. Algo muy alarmante que acabas de mencionar o medio hacer referencia es la pérdida del monopolio de Elon Musk. Es posible que para el 2030 definitivamente estas redes, tanto de Rusia como de China, puedan vencer el monopolio que tiene el estadounidense, o ¿crees que para 2030 Elon Musk, al ser el primer billonario del mundo, ya pueda tener más capacidad de producción y de poder mandar satélites? Que realmente espero que el derecho internacional y las regulaciones sobre el espacio le pongan un freno. Precisamente las regulaciones internacionales. Porque el espacio no es privado, el espacio es de uso público y lo que resta del espacio se destina para las investigaciones. Precisamente se debe tener autorización de una agencia internacional espacial para poder sacar adelante satélites. Hablamos de que él tiene actualmente 10,000 satélites orbitando por todo el planeta Tierra. Bueno, su plan original eran 30,000. La agencia reguladora no le dio la autorización, pero ya tiene un nuevo proyecto de sumar otros 20,000 para poder cumplir su meta original. Esto evidentemente es una cuestión de suma importancia, porque al tener un monopolio global de telecomunicaciones y de Internet, nos habla de que prácticamente son los pequeños grupos económicos lo que están determinando las cuestiones de seguridad nacional. Y cuando la iniciativa privada ya tiene la capacidad de estar arriba de las naciones, es una situación en lo que nos han mencionado muchos teóricos políticos, que es la capitalismo, el tecnoélite, la tecnoburguesía. Es decir, de que todo el planeta, a las grandes corporaciones de Silicon Valley, le tenemos que pedir espacio de sus servicios en la nube para poder nosotros tener relaciones comerciales,
financieras, bancarias, para poder tener servicios de producción de contenido audiovisual, para poder hacer pedidos de grandes cantidades de productos, o en los individuales, de que tú y yo queremos hacer la compra de una chamarra o una sudadera, vamos a tener que estar con el monopolio de una sola persona, de Elon Musk, que ya tiene $1 billón. ¿Consideras que con este anuncio tanto de Rusia como de China se puedan ver en peligro las relaciones geopolíticas entre los tres mandatarios y que el uso de Starlink se vea reducido o que se sientan las presiones económicas o empiecen también bloqueos económicos por parte de Estados Unidos hacia otras naciones? Ya lo genera. Por ejemplo, se sabe que las antenas satelitales de manera ilegal entraron en Irán a partir de lo que es el servicio de Starlink, para que la gente que se estaba manifestando en contra del régimen de los ayatolás en ese país pudiera hacer manifestaciones de lo que es una transmisión en vivo de su forma de organización y crítica al régimen. También se sabe de que estas antenas entraron de manera ilegal a Rusia para que con la conectividad de esas antenas que estén en territorio ruso pudieran organizar los ataques a refinerías, a ciudades, a unidades militares de Rusia. Entonces, hablamos de una situación en donde las naciones se están viendo con peligro de que una sola persona, a los intereses que le convengan, va a determinar, por ejemplo, cuál va a ser la conectividad de una población, qué medios de comunicación van a poder tener transmisiones, qué acciones militares van a tener mayor éxito. Y creo que esta parte nos pone a pensar una parte muy importante que a lo largo del siglo XX y del XXI ha sido una discusión política. ¿Cuál debe ser el papel de los estados para regular a las corporaciones transnacionales? Porque muchas veces las corporaciones transnacionales no obedecen a una ley en específico, no obedecen a la ley china, a la rusa, a la estadounidense, a la mexicana o la de Haití. Son organismos supranacionales que tienen la capacidad de poder influir en el pensamiento de la gente, pueden influir en procesos electorales, pueden influir en que se puedan hacer grandes transacciones bancarias, pueden influir para el triunfo o la derrota de un ejército, por ejemplo. Con este anuncio realizado, ¿crees que Elon Musk pierda su influencia geopolítica en la toma de decisiones? Que claro, al ser el hombre más rico del país, obviamente vas a tener alguna injerencia, pero que por estas dos empresas, tanto Rusia como China, se vea reducida esa influencia geopolítica que pueda tener, o simplemente va a seguir completamente igual y Elon Musk no va a perder nada, sino va a seguir ganando. Es que la tendencia de Musk es de que prácticamente quiere tener el control de los medios de comunicación. Si ya tiene el control monopólico de los satélites y de las transmisiones por internet, ya compró X, y que ya hicimos el análisis aquí en Nuevo Régimen, de que cada X que publica en el mundo tiene una capacidad de influir 2,000 millones de veces de impactos, de visualizaciones, pues nos damos cuenta de que prácticamente la narrativa de cómo pensar, cómo actuar y cómo interactuar depende de la voluntad de un solo hombre. Pues la política cambió, la forma de comunicar también cambió y la forma de hacer las negociaciones geopolíticas también cambiaron. Esto fue Nuevo Régimen. Javier, qué gusto. Fue un placer estar aquí contigo, Nuevo Régimen. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguieron a través de sus pantallas. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.